Oh reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Claro, porque ha sido arrastrada, golpeada por la gravedad de ese astro entre medias, que primero hizo eclipse, y luego y en Ezquioga te dicen que el mar superará en la altura del Monte Higueldo de 413 metros. Y nuestro Señor, ¿qué dice en San Lucas? La gente atemorizada por el ruido del mar y de las olas. ¡Ja! ¿Será lo mismo? Junto al momento de que yo veo interiormente a Dios, escondednos debajo de las piedras, ¿no? se dará una salida de los océanos. Entonces, y entonces, ¿cuántos saben, por ejemplo, que hoy en el mundo el 60% de la población del planeta vive a menos de 100 metros de altura sobre el nivel del mar? Entonces, cuando el mar se salga en algunos lugares hasta 400 metros, Santa Rosa de Lima dice que el mar llegará a la Plaza de Armas de Lima. La Plaza de Armas, hoy, ¿no dice la Virgen en Fátima que habrá naciones que desaparecerán? No tiene más. Cualquier geólogo que le digas esto, dice, la que viene. Pero ¿hay más información sobre la cosa externa? Pues claro. En el Antiguo Testamento hay un profeta que se llama Ezequiel, uno de los profetas mayores, capítulo 38 y 39, describe una guerra de invasión de unos invasores con una alianza, que el segundo aliado es Persia, hoy Irán. ¿Se dan ya los principios de esa posible invasión? Hoy que hay una guerra en Ucrania, en donde se está experimentando todo, yo haré temblar la tierra. Oye, ¿qué terremoto es en el que tiemblan los peces? ¿Qué terremoto es en el que tiemblan las aves? Ese astro que provoca lo que veremos internamente. Y por eso, por ejemplo, la NASA y ahora inclusive en Hollywood, ¿no? Vienen estos programas. Pues claro, todo eso. Que el hombre esté más o menos preparado, ¿no? Pero ¿quién se lo toma fuera de la ciencia ficción? Y espera, que no he terminado lo que dice la Sagrada Escritura sobre el fenómeno exterior. Pero sigamos con el aviso y la parte exterior que nunca se menciona. Déjame hacer una pausa, porque me gustaría dividir el programa en dos partes, ¿no? En este momento que hemos llegado a esta reflexión interior, que pongamos un alto, y que en el siguiente capítulo hablemos de la dimensión externa. Bien, pues estamos de vuelta, querida familia del Mundo Católico, con Antonio Yagüe, desde Prado Nuevo, a las afueras de Madrid, a los pies de la Sierra de Madrid y muy cerquita del Escorial, donde todo ha ocurrido. Y vamos a retomar la charla con Antonio, con la parte del aviso en lo que significa todo lo que ocurrirá exteriormente, ¿no? Bueno, adelante. Sí, estábamos hablando de lo que dice la Sagrada Escritura en el profeta Amós. El profeta Amós está hablando desde una situación donde se exprime al pobre, ¿no? Donde hay una crisis económica. Y entonces dice, yo voy a acabar con vuestras fiestas. Vuestras fiestas van a terminar en duelo.
dice directamente Dios. ¿Y qué dice externamente? Sí, una crisis económica, hemos pasado por muchas épocas difíciles económicamente. Dice, pero ¿qué dice así que pueda servirnos para pensar que ese es el momento del aviso? Pues dice, a mediodía yo haré ponerse el sol. ¿Ponerse el sol? Tiene que ver con dar la vuelta al cielo como un libro que se desenrolla. Pues efectivamente. Es decir, podemos estar seguros que el aviso vendrá en un momento de problemas, de crisis económica, de explotación al pobre. Y quizás, a lo mejor también nos parece que este es el momento, ¿no?, en donde ha vuelto a rebrotar la inflación por todas partes, al mismo tiempo que hablaba que puede lanzarse una guerra de invasión de Europa. No lo sé, pero son los elementos externos que tenemos de vigilancia. Por supuesto que también hay que buscar los elementos astronómicos de vigilancia, pero los elementos astronómicos de vigilancia para el nivel que se necesitan ahora mismo, del tipo de astro, pues solo están en manos de las grandes agencias espaciales. Se necesitan telescopios infrarrojos, aunque conforme se vaya acercando, pues es probable que también los astrónomos aficionados puedan hablar de algo. En cualquier caso, de todas estas cosas externas, pues hay muchas cosas que se pueden deducir con cierta facilidad. Por ejemplo, una cosa que ocurrirá en el entorno del aviso y que ha sido vista por muchos, en muchos sueños de personas. Sabemos que Joel dice que en esos tiempos vuestros ancianos verán visiones, vuestros hijos, etc. Pues hay multitud de sueños y multitud de avisos, en donde una de las cosas que ven de modo común es la gente saliendo como volando por el aire, incluso dentro de vehículos. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que efectivamente esta Tierra no está parada. Esta Tierra está dando una vuelta a todo el Ecuador, pues cada 24 horas, día-noche. Y entonces resulta que en el polo la velocidad es muy pequeña. Conforme vamos acercándonos al Ecuador, va siendo más grande. De hecho, cuando lanzan los cohetes, los satélites, etcétera, al espacio, procuran acercar sus lugares de lanzamiento al Ecuador. La Agencia Europea Espacial está en la Guayana Francesa. En Estados Unidos se buscó por la zona de Florida para lanzarlo, en California también la zona sur, etc. ¿Por qué? Porque ya tenemos una cierta velocidad a la que va la Tierra. Y entonces eso ayuda a que el objeto que yo lanzo, pues no parte de cero, parte ya de una cierta velocidad. Bueno, pues si a esa velocidad le añadimos otro componente, pues otro componente que es el vuelco de los polos, en un lado de la Tierra sumará a la velocidad que ya hay, en otro lado de la Tierra restará a la velocidad que ya hay. Si nosotros vamos a una velocidad y de pronto aceleramos, ¿qué nos pasa? Que nos vamos para atrás. ¿Qué pasa cuando despegamos en un avión? Nos metemos para atrás. ¿Y qué pasa cuando frenamos en un coche? Que nos vamos para adelante.
claro, pero al nivel de la velocidad de la Tierra, que son 2000 kilómetros por hora. Y entonces, claro, en un lado de la Tierra, cuando gire, de acuerdo con lo que acabamos de ver, que el cielo se enrolla, que el sol se pone, pues en un momento determinado, pues se irán. Y lo malo es que un acelerón o un frenazo tiene un tiempo breve de ocurrir, y a continuación viene el ponerse a la velocidad normal, y entonces cuando ya te estás en velocidad normal se acaba ese empujón hacia adelante o meterse hacia atrás, y entonces en un lado de la Tierra los que estaban oprimidos y casi no pueden respirar, de pronto, por fin, pero los que habían salido volando se caen de golpe, y a lo mejor ahí también mueren muchos. Y entonces hay sueños en donde se ven también personas que se agarran a donde sea, porque lo mismo que vas si estás al aire libre, puedes ir para arriba y no sabes cuánto caerás, pero en tu propia casa puede ocurrir que vayas hasta el techo y luego caigas. En fin, toda una serie de fenómenos naturales que lógicamente están puestos por Dios para que nos demos cuenta. No es un terremoto de un país que está acostumbrado a terremotos, es mucho más, y lógicamente las consecuencias pues van a ser muchas, muy superiores en cuanto al nivel de afectar a nuestra civilización. Por supuesto que se destruirán puentes, se hundirán túneles, autopistas quedarán dañadas, las costas cambiarán. De Garabandal está dicho que sería puerto de mar, algo parecido a lo de la plaza de armas de Lima. O sea, esto no es ninguna tontería, vamos a quedar muy afectados. Para ir al Milagro, las niñas dijeron que a Garabandal no se podría ir por donde se va habitualmente, que es por la costa, que habría que ir por el interior. ¿Por qué habría que ir por el interior? Porque toda la costa habrá sido arrasada. No habrá esas carreteras que hay hoy tan fenomenales para allá. No habrá esos puentes, esos viaductos con los que hoy se va. Por tanto, para ir al Milagro habrá que ir por las carreteras antiguas y por medio de los montes de la cordillera cantábrica. Así como lo pones, me llama la atención porque acabamos de pasar una supuesta pandemia y donde fuimos severamente coartados en nuestra libertad, en nuestro movimiento, en nuestro ejercicio de libertad en la sociedad, ¿no? De reunirnos. Y sin embargo, y vivimos atemorizados. Bueno, algunos vivieron muy atemorizados. Y sin embargo hemos regresado a esta aparente normalidad y el ritmo de la vida frenético, alejado de Dios, mundano, pues ha continuado. Y esto, la manera en que detallas esto que es de simple razonamiento, pues a mí me hace visualizar las consecuencias y el impacto que tendrá en mi manera de... Es como decimos en México, ¿no? El ateo dura hasta que el avión cae, hasta que el avión empieza a caer, porque es cuando empiezan a rezar. Entonces, esta dimensión de cataclismo total para toda la Tierra, no un terremoto localizado, sino un gigante terremoto en toda la Tierra, estoy seguro que hará doblar las rodillas y voltear nuestros ojos al cielo. Ayudará, pero no olvidemos que una de las cosas que viene después, pues es el tiempo del anticristo. Volvamos, si queremos, para hacer un poco la película un poco
desde este punto de vista. ¿Qué sabemos que habrá después del aviso? El milagro. El milagro ocurrirá en distintos lugares de la tierra. Sanarán los que vean el milagro. Sobre el contenido del milagro, yo escucho muy pocas cosas, decir muy pocas cosas. Y las niñas de Garabandal han dicho aquí y allá elementos suficientes para tener un panorama, ¿no? Sabemos que antes del aviso, por ejemplo, el Papa huirá de Roma. Una de las ciudades inundadas, pues será Roma, sin duda. Claro. Es una ciudad costera, la altura mayor de Roma son 64 metros. Las 7 colinas famosas, la más alta, son 64 metros en Roma. Entonces, pues el Papa huirá de Roma. Sabemos que verá el milagro esté donde esté. ¿Por qué? Porque no estará en Roma. Y en la invasión de Europa, que él tratará de paralizar. Siempre se dice que en la invasión, dijeron las niñas en Garabandal, que la invasión se dará después de un viaje del Papa a Moscú. ¿Para qué va a ir a Moscú a evangelizar? ¿O en estos momentos irá a intentar hacer una gestión diplomática de detener una invasión? Probablemente. Entonces el Papa se irá de Roma, porque Roma será invadida para después ser inundada. Esté donde esté, verá el milagro. Antes ha visto el aviso, antes ha visto la invasión. Muchas cosas que en este momento este Papa piensa, como muchas cosas de las que yo pienso, o cualquiera puede pensar, ante esos acontecimientos van a cambiar radicalmente. De hecho, este Papa ha dicho que no se necesitan más dogmas, pero en las apariciones de Ámsterdam han dicho un 31 de mayo el Papa declarará el quinto dogma. ¿Qué pasa entre medias? Pues entre medias pasa una guerra, un aviso y un milagro. Claro. Son muchas cosas para que el Papa pueda decir, pues tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y entonces nos vamos a profecías de todo, privadas y de otro tipo, y dicen, el Papa caerá preso en Tarbes. ¿En dónde, perdón? Tarbes. Tarbes, no sé. Tarbes es la diócesis de Lourdes. Ah. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque ha querido ir, como no puede ser en Roma, ha querido ir a decir el quinto dogma, proclamarlo públicamente a Lourdes. Y sabemos por el tercer secreto de Fátima que el Papa morirá de muerte cruel. ¿Dónde va a morir? Pues dicen, la ciudad de los dos ríos. Dicen muchas profecías. ¿Cuál es la ciudad de los dos ríos? En Francia es Lyon. Entonces, va a llegar un momento en donde es que cambian muchas cosas en el mundo. No solo cambia de que podamos, por ejemplo, Dios es misericordioso. Dios manda toda esta parte externa ligada al aviso. Porque si no, el hombre habría llegado a un holocausto nuclear, una guerra de invasión, tal como plantea Ezequiel, en donde París cae por el fuego. Podría ser una bomba nuclear. Pues exige una respuesta nuclear. Pero un arma nuclear necesita un GPS para ir de donde la lanzan a donde debe llegar. Si la Tierra cambia toda la geografía, no es posible un holocausto nuclear. Dice, sí, Dios castiga con
la inundación del océano. Pero la inundación del océano nos libra de algo mucho peor. Como decía el rey David, es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Esos son los fenómenos exteriores. ¿Tú crees que, bueno, me parece tremendo lo que nos haces ver, y mi pregunta es si tú crees que conforme las cosas vayan agravándose, digo, en el caso de la pandemia, la oración claramente aumentó, quizá virtualmente, pero se asistió más a misa, y eso seguramente ha tenido un impacto en la voluntad de Dios y en atenuar el castigo y purificar. ¿Tú crees que conforme las cosas vayan avanzando, si la piedad de la gente aumenta, las cosas tengan un curso más atenuado, como es el caso ahorita? Ojalá, pero la realidad no es esa. O sea, aquí vas mirando, después de la pandemia, en España se han puesto la ley de género, la ideología de género. Se ha puesto la eutanasia. Sí. Se ha puesto, dices, bueno, a lo mejor hay más personas buenas, pero también tengo que decir, el camino del mal se ha agravado. Y la ley trans, sí. No sé, no sigo demasiado México, pero tampoco parece ser que en México se haya ido en el otro camino. Y quien dice México dice Argentina, y dice Perú, y dice y ahora Colombia ha cambiado. O sea, no, yo diría que el mundo no se ha convertido algo por la pandemia, al revés. Sí. Hoy está mucho más comunistizada América, Europa, de lo que estaba. La Salet habla de que cuando llegue todos esos momentos, el francés estará contra el francés y el italiano contra el italiano. Bueno, ha habido unos momentos, no hace muchos meses, que ha estado a punto, no hace muchos meses, no haría ni un mes quizás, en donde por todo el tema de las pensiones, del aumento del tiempo de cotización a los 64 años, el francés contra el francés ha estado en un momento, en un punto. Antes ha habido problemas pues también con el nivel de islamización que tienen hoy en día los franceses. Entonces, yo creo que se están viendo venir las cosas. O sea, ¿cuál será la cerilla que incendie todo esto? Pues no lo sé. El Señor no lo sé. Y quiero decirte, sí puedo hacer muchas cosas para vigilar. Nuestro Señor cuando dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Padre, el Hijo, solo el Padre. Pues a continuación no dijo, así que ya podéis tumbaros, porque no lo sabremos nunca, y entonces, no. El Señor no dijo, nadie sabrá. Es más, vas al Apocalipsis 3:3 y dice, si no vigilas, no sabrás a qué hora vendré, y vendré sobre ti como ladrón. Si no vigilas, no sabrás. Nos invita a estar Luego quiere decir que si vigilas, sabrás a qué hora vendré. Claro. ¿Sí o no? Claro. Por tanto, aquel nadie sabe no es nadie sabrá. En Daniel, capítulo 12, versículo 10, dice, los malos seguirán siendo malos. Los buenos seguirán, dice, los malos no entenderán nada, solo los sabios comprenderán. Luego habrá quien comprenderá el momento, quien comprenderá el tiempo. ¿Por qué? Porque vigilan. Elementos para vigilar. Pues por supuesto la vigilancia social, de lo que estamos diciendo. No va a haber una guerra, no va a haber una serie de cosas, de crisis económica. Sí. La vigilancia de la naturaleza,
no va a venir un astro que nos va... Vigílese, ¿eh? Pero también nuestro Señor dijo, habrá señales. ¿Habrá señales en dónde? En el sol, la luna y las estrellas. Señales significa que va a haber fuegos artificiales, ¿eh? Que vamos a empezar a ver meteoritos a todas horas o bolas de fuego, no sé qué. Pues esas son inesperadas. Las señales que podemos vigilar son las señales esperadas, las que surgen del movimiento normal de los astros. Como los Reyes Magos, que vieron 7 conjunciones, 8 conjunciones en un periodo breve. Como lo que estamos viendo ahora mismo de que el Sol está aumentando su actividad, fuera más allá de lo que eran los ciclos de 11 años. Está cambiando. Los científicos están temiendo un evento Carrington del Sol. ¿Será esa una señal del Sol? La luna, las estrellas. Por eso de ahí mi afición también a las estrellas. ¿Sabes que la Virgen de Guadalupe se puso estrellas en el manto? Pero no eran un adorno, eran estrellas de verdad. Cuando los astrónomos del Observatorio de México estudiaron un poco el asunto, dijeron, ahí va, si esto es un mapa de estrellas, esto no era cualquier estrella. En aquel mapa de estrellas, los primeros que lo mapearon pensaron que había 46 estrellas y las asignaron. Visibles por lo menos. Sí, las visibles, eran de las principales visibles a la hora en que se aparece. Pero un poquito después hubo otro astrónomo que, así como se equivocó en algunas de las que los otros anteriores habían acertado, pero acertó en otra cosa que en los anteriores habían fallado. Y es decir, que una de las estrellas no era estrella. Una de las estrellas era planeta, era Júpiter. Eso cambia mucho a la hora de vigilar. ¿Por qué? Porque las estrellas no se mueven. Pasan miles de siglos y las constelaciones son las mismas. Pero los planetas dan la vuelta al Sol. Y Júpiter cada 12 años da la vuelta al Sol y vuelve a estar donde estaba allí. Entonces uno puede analizar desde 1531 que la Virgen se apareció en México y estaba allí Júpiter. ¿Qué pasó cada 12 años que volvió a estar allí Júpiter? Y nos llevamos sorpresas, que coincide cuando está allí Júpiter los grandes problemas de la Revolución Francesa en muchos países y del comunismo en China, en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. En un ciclo de 12. Sí. Y entonces dice uno, pues entonces tengo que vigilar el ciclo de Júpiter cuando está allí. Pero el día que se aparece la Virgen, por tanto, Júpiter empieza a ser un poco estrella de Belén para la segunda venida. Así como los Reyes Magos tuvieron una señal en las estrellas, la Virgen de Guadalupe nos está dando una señal temporal, que solo ahora somos capaces de empezar a analizarla, pero no es la única señal temporal de las estrellas que nos da la Virgen de Guadalupe. El día que ella se aparece en México, había conjunción Venus-Sol. No es una conjunción infrecuente, pero tiene un ciclo. Cuando cada 10 conjunciones se llama ciclo sinódico de Venus. Y lo mismo, uno puede buscar a partir de Guadalupe, en las siguientes conjunciones que ha habido en la historia, ¿cuándo ha ocurrido algo? Y se lleva unas sorpresas. Que, por ejemplo, el día que se aparece la Virgen
en la medalla milagrosa, inmaculada. Yo, como es rogar por mí, que es, bueno, no me acuerdo cómo es la frase de la medalla milagrosa, pero brille por mí, brille por nous, pobre péché, creo que es, rogad por nosotros, Pues ese día había una conjunción de Venus y el Sol. La Virgen de Guadalupe es una inmaculada. El día que se aparece en Lourdes y brota, no en la primera aparición, pero un poco después, el día que brota y se hace el primer milagro del agua, ese día había conjunción de Venus y el Sol. ¿Quién se aparece en Lourdes? Yo soy la Inmaculada Concepción. El día que el Papa da Pío IX declara el dogma de la Inmaculada Concepción, había conjunción Venus-Sol, etc. Entonces yo puedo empezar a buscar si en los últimos tiempos, cuando hay conjunción Venus-Sol, y eso ser un elemento también de habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, un elemento de vigilancia, porque el Señor dice, si no vigilas no sabrás. Claro. ¿No? ¿Entiendes? Y cuando habla de estar atentos a la señal de los tiempos, ¿no? Cuando dicen ve el clima Claro. va a cambiar y no Claro. te preparas. ¿Para qué ponen las señales? O sea, el Señor profetiza y la mayor parte de las veces las profecías de la Sagrada Escritura tienen una información temporal. Cuando le dice a Pedro, me vas a negar 3 veces, ¿qué le dice? Antes de que cante el gallo. Sí. Cuando le dice a los israelitas, andando por el desierto, ¿durante cuánto? 40 años. 40 años. Cuando, etcétera, Daniel dice, pues, ¿cuántos días? Desde la abominación de la desolación, ¿no?, hasta que el ejército deje de estar pisoteado. Y termina diciendo, bienaventurado el que llegue a no sé cuántos días, 1335, etc. Es decir, ¿para qué nos dan información temporal? Para que vigilemos a partir de momentos de vigilancia, que pueden ser señales en el sol, la luna, las estrellas, puede ser una guerra, puede ser Y puede ser lo que estamos viendo de aborto, eutanasia, ideología de género. Esas son, a ver, hay señales que son más o menos más imprecisas que otras. Señales temporales. Por ejemplo, el tiempo de los gentiles, el tiempo que Jerusalén estará hollado por los gentiles. Esa señal ya se ha cumplido. ¿La señal de qué? De que Israel vuelve de que los judíos vuelven a su tierra. Sí. Esa es una señal que dice nuestro Señor, ¿verdad? Ya se ha cumplido. ¿Qué estamos haciendo? ¿En seguir pensando que la escatología es para dentro de 20 siglos? Si ya tenemos la gran señal que se ha cumplido hace 70 años. ¿Qué decía nuestro Señor? Entonces, no, estamos en pleno proceso. Y hay que mirar la parte también. Bueno, pues del aviso se puede vigilar. Se puede vigilar con todas estas cosas que he dicho, externas. Se puede vigilar con las cosas astronómicas. Y todo eso ayuda. Y después vendrá cosas muy importantes. Con el aviso no se ha terminado el proceso. Con el aviso estamos a las puertas de la última semana de Daniel. En el capítulo 9, versículo 26, Daniel va diciendo las cosas de cómo se pueden medir las 70 semanas de años para que venga el Señor. Pero lo dice de tal forma que se puede interpretar
para la primera venida y para la segunda venida. Pues en el 926 dice, vendrá un Mesías que será ajusticiado, guillotinado, cortado, sin culpa. Y después el pueblo que ha hecho eso destruirá el templo. Y la ciudad y el templo. Y efectivamente así lo hicieron. Y así seguirán las cosas hasta que llegue una gran inundación. Las traducciones dicen muchas veces cataclismo. Cuando se va la palabra hebrea es inundación. Al pueblo que ha destruido la ciudad y el templo. ¿Qué significa? A los romanos. Una gran inundación en Roma. 926. Y a continuación empieza el 927, que es la última semana. Empieza diciendo, habrá un pacto entre muchos. Pacto que explican en el Apocalipsis capítulo 17. Para luchar contra el Cordero. 10 personajes, 10 reyes, para luchar contra el Cordero. Todo está en la Sagrada Escritura. Todo está muy bien detallado, pero hay que rumiar la Sagrada Escritura para darse cuenta de todas estas cosas. Aquí esos 10 luchando contra el Cordero hacen un pacto al principio de la semana, pero después de la inundación, con el aviso no termina todo, empieza la última parte, empieza la parte cuya a la mitad de la semana será destruido el sacrificio y puesto en el ala del templo la abominación de la desolación. Y a continuación Daniel en otros capítulos va diciendo el tiempo desde que se da la abominación de la desolación hasta que es destruido el anticristo. Dicen, ¿cuánto durará? Le pregunta Daniel. Dice, 2300 tardes y mañanas, que son 1150 días, que es un poco menos de 3 años y medio. O sea, el Señor lo tiene todo tasado y medido. En el discurso que hace San Pablo en el Areópago a los atenienses, le dice, porque Dios tiene fijado el día que va a juzgar al mundo. Si eso lo dice San Pablo en el siglo I, pues ¿por qué nos extraña que luego, a final del siglo I, nos dé pelos y señales el Apocalipsis? Y que luego haya, pues, yo qué sé, en el Garabandal. ¿Será el milagro? ¿Cuándo será? Un jueves, mártir de la Eucaristía, etcétera, no será en Semana Santa, tal, en fin, a las 8:30 de la tarde. Todo eso no es despreciable. Todo eso ayuda a la vigilancia. Bueno, de todas maneras, bueno, aquí quiero hacer una pausa. Lo que quiero decir es, Dios nos va preparando, nos va dando señales, nos sigue insistiendo, nos manda a nuestra Madre que nos sigue alertando. Aquí los mensajes de Prado Nuevo son muy contundentes. Ella misma se presenta como la Virgen de los Dolores. Sus mensajes hablan, inclusive habla del aviso, y me queda claro que todo apunta a la conversión, a la conversión, a la conversión. La manera en que lo expresas me ayuda a comprender la dimensión. O sea, yo mismo me incluyo en los que pensábamos en una tarde de viernes viviendo una iluminación de conciencia, sí, muy dolorosa, pero y ya, cambiábamos y punto. Pero no, todo apunta a que es toda una serie de eventos dolorosísimos, donde habrá mártires, obviamente, morirán muchos inocentes, donde se purificará la tierra en sus naciones. El ejemplo que pones de más del 60%
de la población vive en tierras costeras o en altitudes bajas, y todo eso, sin embargo, apunta a un enorme regalo que es este periodo posterior de Nuestro Señor le llama gran tribulación. Como nunca hubo hasta entonces. Sí. Y también dice, ni después habrá. O sea, vamos a un parteaguas de la historia. ¿Por qué es parteaguas? Pues lo dice Apocalipsis 11:18. Dice, en ese momento será juzgado el tiempo de los muertos. El tiempo de los muertos, el tiempo donde había muertos. La muerte está instaurada desde Adán, que pecó. Sí. Pero vino Jesucristo, nos redimió. ¿De qué nos redimió? Del pecado. El pecado es el que causó la muerte. La muerte corporal, no solo la muerte espiritual. ¿Hoy tenemos muerte corporal? Respuesta, sí, seguimos yendo al cementerio. ¿Deberemos seguir teniendo siempre muerte corporal? Si Jesucristo nos redimió del todo. Respuesta, no. Luego hay un momento en donde se va a juzgar el tiempo de los muertos. ¿Cuándo es ese momento? En una gran tribulación, como nunca hubo hasta entonces, ni después habrá. ¿Y después qué es lo que habrá? Lo que dice el Apocalipsis 21. Dice, la muerte más allá no existirá. Entonces, primer motivo, primera razón por la que hay una gran tribulación. Sí, conversión. Pero ¿qué quiere Dios detrás de esa conversión? Volverte a dar el don de la inmortalidad. Nada más ni nada menos. ¿Para qué? Para que vivas en una nueva tierra que era como un paraíso terrenal que perdimos. Y de verdad desarrolles el plan creador que Dios tenía cuando creó a Adán y a Eva. Justo, qué bien que lo mencionas, porque en esta esperanza que yo intento dejarle a la gente, en este mensaje tan duro, pero es la realidad, Dios tenía un plan inicial de un coloquio de amor profundo entre el ser humano y ellos, ¿no? El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Y esos sueños maravillosos, ese romanticismo, se cae con el pecado de Adán y Eva. Entiendo que había así como la Virgen María vive la Santísima Trinidad, pues la relación de Adán y Eva con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo era plena, era como en estos jardines que acabamos de caminar aquí en el Prado, ¿no? Ahí estaban. Entonces, después de esta gran tribulación, va a venir este momento del reino, de la nueva tierra. Ajá. De la nueva época. Y será una manera de compensar lo que no le dimos a Dios en su momento de pecadores. De reconstruir. Volver al plan original de Dios. Dios lo que se propone, lo hace. Y aquel plan original, pues él podía haberlo abandonado. Y no lo abandonó. Entregó a su hijo por seguir con aquel plan. Es ahora en la historia cuando volvemos a aquel momento para llegar, y esto es lo que se llama tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, se llama la regeneración. Este momento el Señor se tiene que quedar hasta la regeneración, dice San Pedro en la predicación en los Hechos de los Apóstoles. Tiene que quedarse en el cielo hasta la regeneración. Ahí vendrá venida intermedia. Y después dice San Pablo, y vendrá la recapitulación, hasta que Cristo sea todo en todos. Podremos desarrollar todo ese tiempo que algunos
lo hablan desde la perspectiva de la espiritualidad de la divina voluntad. Sí, viviremos en la divina voluntad y entonces pasarán maravillas y más cosas y reharemos lo que estaba mal hecho en nuestra vida, etcétera, todo eso. Claro, si todo tiene un magnífico sentido, si Dios es amor, si a Dios no le ganamos nadie, si es que es el hombre el que constantemente quiere mirar a otro lado, y tenemos pues siempre el tentador. Qué curioso que en los 1000 años dice el Apocalipsis que será atado. Y solo al final de los 1000 años lo volverán a soltar otro por un ratillo para cerrar la historia. Eso será el fin del mundo. Pero ahora lo que nos viene es el reino, una etapa maravillosa por la cual merece la pena esta purificación que va a vivir el mundo. Tremenda la purificación. Zacarías dice que 2/3 no la pasarán. 2/3. Mucha gente. Realmente, si hoy echamos una vista al mundo, hay bastante más de 2/3 de los donde vive la humanidad que no son católicos ni cristianos, que han rechazado la predicación de los apóstoles. La predicación de los apóstoles fue 360 grados, en todas direcciones. Hoy no vemos que en todas direcciones los continentes, las naciones sean cristianas. ¿Será eso quienes sufrirán más esta purificación? No significa que los otros no sufran cierta purificación, por supuesto, pero cuando el Señor, cuando la Virgen de Guadalupe aparece en el cielo, en el Apocalipsis, dice que va a dar a luz. ¿Qué va a dar a luz? Un hijo varón. ¿Un hijo varón? ¿Quién es el hijo varón? Todo el mundo responde, Jesucristo. Digo, no, Jesucristo no lo dio a luz con dolor, como dice el Apocalipsis. Ese hijo varón ¿qué va a hacer? Regir a las naciones. Con cetro de hierro. Con cetro de hierro es con mano fuerte. ¿Por qué? Porque las naciones, cuando las dejaste solas, se fueron con toda la historia de la República Francesa y los comunistas, y las democracias y las historias, y se alejaron. Ahora va a venir un vicario de Jesucristo Rey a regirlo. Pero ese vicario, hijo varón, es figura ¿de qué? De una nueva humanidad, de una humanidad sin pecado. ¿Dónde viene? O dicho de otro modo, con la figura de la semilla, con la figura agrícola. El sembrador sembró la semilla a voleo. Una cayó en pedregal, otra cayó en no sé qué, y otra cayó en tierra muerta. Y dio fruto al 30, al 60, al 100%. Por tanto, va a haber cosecha de la palabra que Jesús sembró. Y esa cosecha, como toda cosecha, pues es el momento del reino, es el momento de la nueva humanidad, es el momento de donde... Pero toda cosecha tiene primicias. Los primeros frutos. 144.000 fueron tomados de la tierra como primicias de entre los hombres. Y siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Las primicias serán como la cosecha. Si la cosecha va a ser inmortal, las primicias van a ser inmortales. Pero antes del aviso. La cosecha es después del castigo. Ya. ¿Y por qué? Son tomados antes, como primicias, sellados en el capítulo 7, tomados en el capítulo 14. ¿Por qué? Pues lo mismo que le pasaba a los apóstoles. Los apóstoles les decía el Señor que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero luego resucitará. Tiene que ser golpeado, pegado por los sacerdotes, los sumos sacerdotes, etc. Pero luego resucitará.
No, Señor, por favor, no nos hables de esto, no nos pones nervioso. Es lo que hoy dice el mundo. No nos hables de los últimos tiempos, lo que dicen los curas, los sacerdotes. No me hables de escatología, por favor. Lo que decían los apóstoles. ¿Cuándo entendieron la escatología? ¿Cuándo entendieron lo que decía nuestro Señor? El día que lo vieron resucitado. Con esto no contábamos. De hecho, lo primero que piensan es que es un fantasma. No estamos nosotros bien, nuestros ojos no funcionan. Pues ahora va a ocurrir otra vez. En este mundo incrédulo de todo lo que, del plan de Dios, de que vamos a un reino sin muerte. De pronto van a ver a unas personas que ya son inmortales. ¡Ja! Con todas las propiedades que dice el Concilio de Trento, que son de la Escritura. Los cuatro dotes del cuerpo inmortal, cuerpo glorioso, ya. Pero es que sin un cuerpo glorioso no puede. La Eucaristía solo puede estar en nosotros 10 minutos. Porque lo corrompe todo, el pecado. Nuestro ADN hoy en día está corrupto, morimos, nos vamos al cementerio. Pero Dios no quiere estar 10 minutos en el hombre. Dios quiere estar a todas horas. Entonces, esa maravilla solo es posible si volvemos a tener un ADN libre del pecado. Un ADN inmortal. Y es así. Entonces es, como siempre, Dios une lo interior, lo exterior. Lo interior, lo exterior. El aviso, verlo solo desde el punto de vista interior, es perderse la película, realmente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu reflexión, por tu profundidad, por reubicarnos nuevamente en estos tiempos que estamos, pues yo diría de mucha gloria, de muchas bendiciones, en medio de tanto, creo que de muchas bendiciones, porque estoy seguro que muchos habremos de aprovechar la oportunidad de cambiar, de reflexionar y de volver nuestros ojos a Dios y de comprometernos. Así que, Mamita María, te doy las gracias por tenernos en tu casa, gracias por las bendiciones que este programa derrame, y a ti, Antonio, pues la puerta abierta de que ojalá nos podamos ver pronto. Y por supuesto, cuando queráis. El mundo católico ya me ha tenido y me seguirá teniendo siempre que quiera. Pues muchas gracias, Ceci, querida familia del Mundo Católico, muchísimas gracias y sigan orando por nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias. Un saludo.